Luis Herrera, analista de Banco Big España. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mueve poquito, por no decir nada, que la Comisión Europea nos diga lo que todos sabíamos y, sin embargo, mueve mucho más cualquier mercado lo que nos viene de Estados Unidos. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Bueno, eso no es algo nuevo. Realmente los mercados están interconectados y no siempre existe una correlación directa entre los datos macro y los mercados como tal. Lo cierto es que hay una situación en la que gran parte del escenario actual ya está descontado. Es decir, ya la retórica de que vamos a entrar en recesión, yo creo que el mercado ya lo tiene recogido en precio. La cuestión es si realmente vamos a entrar en recesión. Cosa contraria, pues lo que haría es que pues el mercado, lógicamente, reaccionara de forma muy positiva y ante ese escenario de posible recesión, cuán profunda va a ser y sobre todo cuán larga va a ser. No es lo mismo una recesión transitoria en el momento que veamos relajarse la inflación y relajarse, digamos, la política de endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales, que ver una recesión duradera. Por el momento, lo que está en precio es que haya una recesión y una recesión suave. Entonces, el hecho de que haya habido una actualización de previsiones por parte de Bruselas en cuanto al crecimiento esperado para el 2023 a la baja, no supone grandes cambios, teniendo en cuenta que el año en curso está a punto de terminar y que las previsiones que se barajaban para el año 2022 no están sufriendo grandes distorsiones. En el caso de España, pues hay que tener en cuenta que una inflación elevada quizás perjudicaría más incluso que otros países, debido a que hay partidas en los presupuestos como esa ligazón de las pensiones, que tiene un elevado peso a la inflación, y luego pues también que somos muy dependientes, como el resto de Europa, también somos muy dependientes a comprar energía, ¿no?, externamente. Entonces, toda subida de las materias primas, toda subida del petróleo, pues podría encarecer lógicamente más pues todas esas partidas que generan al fin y al cabo inflación. Pero bueno, estaba descontado de alguna manera. Bueno, sí, sí, desde luego eso parece, como bien comenta José Luis, pero ¿tiene sentido hacer previsiones, como ha hecho hoy la Comisión Europea, cuando sale de pronto todo un Gentiloni, el comisario de Asuntos Económicos, y dentro de la misma previsión, por ejemplo, para 2024, habla de que hay una inflación del 2,3% todavía, es decir, que ni siquiera llegaría al objetivo del 2 del BCE, pero añade, dependiendo del gas y de la energía, se nos podría bailar otro 2%. ¿Tiene sentido hacer una previsión con ese escenario? Bueno, al final las previsiones son eso, ¿no? Hay que establecer rangos. Es muy difícil, teniendo en cuenta que esas previsiones se hagan con unos inputs concretos, como son inflación, precios de energía, que pueden variar tanto dependiendo de los posibles escenarios. Tienen que manejar esos rangos. Tienen que hacer su trabajo. Al fin y al cabo, los bancos centrales no están solamente, o los organismos no están solamente para hacer previsiones, sino para luchar contra aquellas distorsiones, ¿no?, que pueda haber en la economía. Ese objetivo o ese tope del 2% de inflación posiblemente ya esté obsoleto, porque es algo que venía de una situación de política monetaria muy diferente durante los últimos 2 lustros. Se ha hablado muchas veces de actualizar ese tope, pues digamos, al 3%, pero en todo caso, pues esas son medidas que conciernen al largo plazo y bueno, pues hay que ver de aquí a unos semestres, de aquí a unos trimestres, unos semestres, si se mantiene una inflación elevada o no, que pueda distorsionar la medición o la media a largo plazo de ese objetivo. José Luis, le hago la doble pregunta dentro de todo esto. ¿Cuánto tarda o qué se estima que tarde en impactar una subida en los tipos de interés en la inflación? Y dicho esto, que a lo largo de todo el año no vaya a bajar prácticamente del 7% hasta el último trimestre y que eso de repente tenga un bajón hasta el 4,3%, ¿es un fracaso del BCE? ¿Cuánto tarda? Bueno, desde luego no es inmediato. Establecer una relación cuasi causa-efecto, pues no es sencilla, ¿no? Pero se suele hablar de un trimestre, 2 trimestres como mínimo, y eso lo vemos en los resultados empresariales, cómo los resultados están sorprendiendo en líneas generales, salvo excepciones, positivamente, cuando ya llevamos claramente
dos trimestres o incluso desde principios de año, realmente de elevada inflación. Entonces, no es algo inmediato. Desde luego no hay una traslación en los resultados de forma inmediata. Y con respecto a la segunda pregunta, pues bueno, realmente los banqueros centrales ya han admitido claramente que se equivocaron en sus previsiones y en lo que tardaron en empezar pues a luchar, a batallar contra la inflación, con el objetivo, pues lógicamente, de no producir una desaceleración económica o no acabar con ese fortalecimiento económico que había en la recuperación post-pandemia antes de lo previsto. Pero bueno, también es verdad que el ritmo de subida o las herramientas que han aplicado posteriormente de subida de tipos concretamente, pues en fin, han sido beligerantes, ¿no? Realmente han sido subidas de tipos pronunciadas, muy pronunciadas en muy corto plazo, porque la economía, por lo menos en el caso de Estados Unidos, ha sido capaz de asumirlo, de enjugarlo, y lo que está por ver es si van a ser medidas suficientes o no, o han llegado tarde, todavía es pronto para saberlo. Quien parece haber llegado a tiempo, sobre todo a tenor de la felicidad que le entró ayer al mercado en Wall Street, es Jerome Powell. Subidas de tipos importantes, muy agresivas. Nos dijo anoche Durão Barroso a los micrófonos de Negocios Televisión que podían llegar incluso al 6% los tipos en Estados Unidos, pero dice que es no normal y que es verdad que están controlando la inflación. Ayer un 7,7, los mercados prácticamente hicieron una fiesta de todo esto, 3 puntos porcentuales arriba, vimos a Europa rebotando, incluso esperamos que el rebote se alargue, hay como una sensación de felicidad de pronto. Y le adelanto, dentro de esta pregunta, ¿usted qué cree? Dice Luis de Guindos, acaba de decirlo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que los mercados están sobrereaccionando ante este dato de inflación. Bueno, los mercados sobre reaccionan la mayoría de las veces, tanto en uno como en otro sentido. Ya había, al respecto del dato de ayer, había varias partidas de la subyacente, que es al fin y al cabo lo que hay que prestar atención, excluir la energía y los alimentos, que ya venían anticipando una bajada fuerte de ese indicador o de ese dato. Por ejemplo, pues la venta de vehículos usados. Veníamos presenciando una caída desde los máximos del año superior al 15%. Esa es una de las partidas que más habían impactado o que más se estaban mirando con lupa para evaluar ese componente de la inflación. Pues también el hecho de que el mercado inmobiliario se esté empezando a enfriar, hablamos lógicamente todo esto en Estados Unidos, pues ya eran datos que podían anticipar una bajada de la inflación. Con respecto a si eso va a ser algo puntual o vamos a volver a tener elevados niveles de inflación, pues todavía no hay que lanzar las campanas al vuelo. Esto lo de ayer es un dato. Habría que ver una continuidad y en fin, una consecución de relajación del dato en siguientes meses, porque no olvidemos que en los años 70, aunque quizás la situación lógicamente no es comparable por el volumen de deuda que tenemos y por otras cuestiones, pero en los años 70 llegamos a tener datos de inflación en torno al 20%. Entonces, ojo, ¿no? Porque incluso siendo elevados los niveles actuales, es muy fácil que haya una retroalimentación de la misma, y si no se anclan esas expectativas de inflación, pues sí que puede haber un nuevo repunte en los próximos meses o trimestres, que eso sí que sería peligroso. Bueno, peligroso seguramente y sobre todo con cómo están reaccionando. Decía usted, bueno, siempre reaccionan para un lado y para el otro, pero los mercados hacen eso, sobre reaccionar, es verdad. Aunque no se anclen, ¿usted ve los tipos en Estados Unidos en el 6% y los de Europa dónde los ve? Y los ve los del 6, ¿eh? Está claro que lo que comentábamos antes, la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos y el hecho de tener pues más margen, ¿no?, para impactar vía tipos sin que la economía se resienta o sin que la economía se resienta tanto, pues es un hecho diferenciador de Estados Unidos, no así en Europa. Entonces, desde luego, entrar en niveles de tipos de en torno al 6 pues sería mucho más pernicioso para Europa que para Estados Unidos. El objetivo del 3,5 o 4 pues podría ser plausible, por lo menos en la situación actual, pero lógicamente todas las expectativas, todas las revisiones son susceptibles de cambio, porque pues todavía tenemos factores que pueden impactar muy mucho en la economía. Tenemos una guerra al este de Europa que todavía no ha finalizado, que puede ser susceptible de empeorar, por supuesto, al igual que mejorar. Tenemos unos precios de energía que por el momento pues están relativamente contenidos, pero nos enfrentamos posiblemente a problemas de suministro también los próximos meses. En fin, hay demasiadas variables y demasiadas incógnitas que podrían suponer que un escenario u otro pues fuera más o menos factible. Realmente hay mucha incertidumbre todavía.
Dentro de esa incertidumbre, José Luis, el mercado en Estados Unidos está como está, en Europa está como está. ¿Le parece a usted, venimos hablando de esta mañana, que China, dentro de todo lo que es, de su regulación complicada, de las dificultades de acceso, etcétera, etcétera, es un buen sitio? ¿Dónde invertiría usted en un mercado como este o dónde está invirtiendo? La cuestión de China es un tema importante porque es verdad que estamos hablando de una reducción también de las previsiones de crecimiento para China en torno al 3-4%, que nos puede parecer envidiable, pero eso es, en China, pues prácticamente es hablar de recesión, teniendo en cuenta los niveles de crecimiento que han tenido en los últimos lustros. El si es momento de entrar en China o no, pues bueno, va a depender también de cómo el mercado acoja esa, pues más que posible, al fin y al cabo, finalización de esa política de COVID cero que supone pues que la economía china no esté al 100%, que haya determinadas zonas que puedan todavía estar teniendo un impacto en cuanto a la ralentización económica debido a esas medidas y no olvidemos pues lo que supone también el apetito de China en cuanto a pues, producción industrial pues de cara a materias primas, de cara a comercio, ¿no? Y que al fin y al cabo pues tiene impacto en el resto del mundo. Si hablamos a nivel de mercado, si es momento de estar, de posicionarse en China o no, desde luego los últimos meses es una de las pocas bolsas o es uno de los pocos mercados que ha ido pues un poco en contra, ¿no? de la evolución general. Entonces podría ser momento interesante de posicionarse en la bolsa china, pero siempre que se cumplan esas premisas y esos pues preceptos, ¿no? que hemos comentado. Antes de pedirle un consejo precisamente por dónde meternos, dónde invertir o dónde estar, que seguro tiene desde Banco Big, José Luis, mirando un poco al asunto patrio, a lo que está ocurriendo en nuestro país, más allá del hecho de que un presidente del gobierno diga que va a poner unos impuestos extraordinarios al beneficio extraordinario de un banco y luego diga, no sé hasta cuándo, y lo veremos con los meses o los años, o sea, más allá de esa indeterminación que a cualquiera le deja cao, incluso aunque quisieras pagar el impuesto y te pareciera bien, la sensación un poco es de ir en una nave a la deriva, la verdad. Te voy a poner un impuesto y ya veremos cuándo te lo quito. No sé qué va a pasar o a lo mejor es permanente. Pues claro, la sensación es tremenda, está cayendo los bancos. ¿Usted, el IBEX, cómo le ve? ¿Tiene algún tipo de atractivo la entrada en bolsa española? A ver, la bolsa española pues sí tiene atractivo, realmente es un mercado, es verdad que miramos un IBEX generalmente sin incluir dividendos y puede parecer que comparativamente está más bajo de otras bolsas, incluyendo los dividendos no sería así, estaría pues al mismo nivel del resto de las bolsas, pero bueno, pues es una plaza con cierto atractivo, ¿por qué no? Porque no solamente el sector bancario, no olvidemos que gran parte de las compañías del IBEX pues tienen su negocio diversificado, ¿no? Y si nos centramos, por ejemplo, en el negocio que pueda haber en Sudamérica, en Brasil principalmente, por parte de Santander o de otras, o si vemos factible pues una recuperación pues por ejemplo en el mercado turco que poco a poco se empieza a ver y que puede afectar positivamente a VA, es decir, habría que mirar caso por caso, pero puede haber oportunidades de inversión en compañías diversificadas internacionalmente y luego pues es verdad que no hay tanto componente de tecnología, la tecnología últimamente parece que está algo más denostada y parece que está viéndose algo más perjudicada, sobre todo en un escenario de subida de tipos y eso pues debería favorecer el comportamiento relativo del índice con respecto a otros. Si podemos mirar el gráfico que os estoy compartiendo, pues la evolución que está teniendo el IBEX es positiva desde un punto de vista técnico. El hecho, la vuelta que tenía alrededor de los 7.200 puntos a mitad de octubre está teniendo continuidad de forma muy ortodoxa, está habiendo una sucesión de mínimos crecientes que por el momento pues está muy cerquita del siguiente nivel de resistencia, los 8.230-35 puntos, pero que pues podría tener recorrido si dejamos atrás todas esas incertidumbres del corto plazo, pues podría tener recorrido perfectamente como mínimo hacia niveles del techo de canal que mostramos, 8.700 puntos, y en definitiva es una bolsa que sí, en la que pienso que hay que estar posicionado y en la que hay que seguir confiando. Bueno, mucha incertidumbre. Eso es Sí. lo que también nos queda claro que hay que dejar en casi cualquier parte de inversión atrás y vamos a ver si lo conseguimos. José Luis Herrera, analista de Banco Big, un gusto y agradecidos como siempre en esta extraña jornada ante el Eso pulso es. de lo que pueda ocurrir en Wall Street, que está abriendo en positivo y que enseguida analizamos con mayor profundidad aquí en Negocios de Televisión. Gracias.
Un placer, como siempre. Muchas gracias. Buen fin de semana.